Acá, por ejemplo, tenemos, y quiero que atiendan bien cómo escribir y cómo usar los grados de libertad. Una corriente de aire húmedo entra a un condensador en el cual se condensa el 95% del vapor de agua del aire. Se mide la velocidad del flujo de condensado, el líquido que sale del condensador, y se determina que es de 225 litros hora. Es posible considerar que el aire seco, el aire sin agua, contiene 21% mol de oxígeno y que el resto es nitrógeno. Calcule la velocidad de flujo en la corriente de gas que sale del condensador y las fracciones molares de esta corriente. Voy a leer el problema hasta acá. El resto está escrito por algo, pero no voy a hacer spoiler. A ver, ¿qué es lo que tengo? Les voy a describir el diagrama de flujo de dos maneras diferentes y van a ver la interpretación que se le hace a los grados de libertad. Se trata de un condensador y en el condensador ingresa aire húmedo. O sea que mi entrada va a ser, si querés, qué sé yo, N1 mol de aire por hora. Pongo por hora porque mi dato estaba en litro por hora, entonces todo nomás yo voy a manejar por hora. Y yo sé que de ese N1 hay 0,21 mol de oxígeno por mol y 0,79 mol de nitrógeno por mol. ¿Qué más sé? Yo sé que condensa una cantidad también sé que ingresa una cantidad N2 de agua. Entonces voy a decir que N2 va a ser mol de water por hora. Yo sé que de esta cantidad de agua que ingresa, condensa una parte. Entonces voy a poner que condensan N3 mol de agua por hora. Y voy a poner que por otra parte sale el aire ya relativamente deshumidificado. O sea, ¿qué fue lo que hice? Ingresó aire con mucha agua. Agarré y le condensé a lo que le pude condensar. Es más o menos parecido a uno que ya vimos que condensa hexano, creo. Bueno, condensa lo que puede condensar. En este caso condensa el agua. Por otro lado, el aire entró como salió. Si querés le llamo de una forma distinta. Y bueno, le voy a llamar N4 solamente para ilustrar cómo funcionan los grados de libertad. Mol de aire por hora. Yo sé que ese mol de aire tiene 0,21 mol de oxígeno por mol y tiene 0,79 mol de nitrógeno por mol. Además, yo sé que en la corriente gaseosa existe una cantidad pequeña de agua, entonces a eso le voy a llamar N5 mol de agua por hora. Además, ¿qué me contó el problema? Me contó que condensó el 95% del agua que entró. O sea que eso, ¿cómo se escribe? Y se escribe que N3 es el 95% de N2. ¿Qué más te puedo contar? Y te puedo contar que el volumen que estaba condensando era de 225 litros hora. A veces le voy a llamar V3, porque lógicamente se refiere a esta corriente acá, ¿verdad? Entonces voy a mantener los subíndices para las corrientes. V3 es de 225, no era mol por hora, litro hora de agua. Ahí. Y acá puedo empezar a hacer mi análisis de grados de libertad. Análisis de grados de libertad. Eso me va a dar igual a qué. ¿Cuántas incógnitas tengo? Fíjate que así como yo escribí, tengo una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas, cuatro incógnitas y cinco incógnitas en mi diagrama de flujo. Cinco incógnitas que son los cinco flujos básicos. Hasta ahí.
En mi diagrama de flujo no marqué ninguna incógnita más. Suponiendo que esté completamente marcado, suponiendo que hicimos bien. Menos. ¿Cuántos balances? Acá les voy a poner N1, N2, N3, N4, N5. Para que vean, para que se acuerden de dónde salió el 5. Ahora el 5 es mi número de incógnitas. Luego, ¿cuántos balances puedo realizar? Yo tengo 3 especies, pero acá pasa lo mismo que en el caso anterior. De las 3 especies, 2 son independientes. Son independientes el agua y son independientes o el nitrógeno o el oxígeno o el aire. Entonces, como máximo yo voy a poder realizar 2 balances. Ahí. ¿Qué más yo sé? El problema me tira una especificación. Entonces yo acá puedo agarrar y restarle 1, porque al final tengo, digamos, así voy a poner, porque al final tengo una ecuación más que me ayuda a resolver el problema. Y además tengo un dato más de las propiedades físicas. ¿Cuál? Y bueno, yo tengo el flujo másico, el flujo volumétrico de N3, que seguramente me va a servir para hallar N3. Así como está, yo tengo un grado de libertad. Este problema no se puede resolver. O por lo menos no tiene una única solución. Entonces, hasta ahí, ¿qué es lo que tengo y qué es lo que tengo que saber usar para escribir los grados de libertad? Y bueno, lo primero que tengo que saber es marcar bien el diagrama, es que no me falte nada y que todo sea coherente. Puedo sacar de repente debajo del diagrama las relaciones adicionales que me está dando y ver cuál me sirve, cuál no, y ver de repente cuál ya usé y cuál no usé. ¿A qué me refiero con cuál ya usé y cuál no usé? Seguramente vos acá querías agarrar y poner ya N1. Porque me vas a decir, está bien, Nio, todo lo que entra sale. Entonces, ¿por qué en vez de poner N4 no ponemos N1 nomás ya? ¿Cómo va a repercutir eso? Va a repercutir en que en tu lista de incógnitas no va a aparecer N4. Entonces, en vos, en vez de tener 5 incógnitas, lo que vas a tener son 4 incógnitas. Pero, fíjate que al vos poner N1 en la entrada y N1 en la salida, ya hiciste el balance. Entonces, ya no tenés 2 balances disponibles, tenés un balance disponible. A ver, si vos ya escribiste alguna relación, entonces eso ya no cuenta como ecuación o ya no cuenta como balance porque ya está realizada. ¿Cuál es otra posibilidad? Otra posibilidad, vamos a ver en qué color puedo hacer, voy a hacer en verde. Otra posibilidad es que vos, el problema te contó que N3 es el 95% de N2. Entonces, otra posibilidad es que vos hayas escrito acá, en vez de escribir N3 directamente ya 0,95 N2. ¿Está mal hacer eso? Para nada. Está súper bien hacer eso. Pero a ver, ¿cómo le repercuta los grados de libertad? En este caso, o sea, en el caso en que vos ya hayas escrito eso, automáticamente dejas de tener la incógnita N3. Y suponiendo que hiciste lo azul y lo verde, en vez de tener 4 incógnitas, simplemente ya tenés 3. Sin embargo, no podés volver a usar esta relación. ¿Por qué? Porque ya agarraste y ya usaste acá. Es como que una relación ya usada, o sea, una ecuación no se puede resolver 2 veces. Sería inútil resolver 2 veces la misma ecuación. Entonces, si ya le colocaste acá al 0,95 N2, ya no tenés por qué restar como relación eso. ¿Por qué? Y porque no te va a dar una ecuación más. La ecuación que te dio vos ya usaste en tu diagrama de flujo. Así no funciona. Entonces, lo primero que tenés que hacer es tener tu diagrama de flujo completamente marcado. Definir bien cuáles son las ecuaciones y fíjate que tienen que ser independientes. A eso le vas a restar la cantidad de balances independientes que podés hacer. A eso vos le vas a restar las cantidades, a ver, ¿cómo te explico? Las relaciones del problema que no hayas puesto en tu diagrama.
Y a eso vos le vas a restar las propiedades físicas que no hayas utilizado ya para resolver una incógnita. No les tenés que restar los balances ya hechos. O sea, si vos ya pusiste que n1 es igual a n1, entonces vos ya hiciste ese balance. Entonces ya no te cuenta en esta lista de acá. Hagas como hagas, el número de grado de libertad te tiene que salir el mismo. O sea, tiene que ser coherente. Porque fíjate, por ejemplo, en la opción negra salió 1. En la opción azul yo tengo 4 menos 1 menos 1 menos 1. Ese me vuelve a salir 1. En la opción verde yo tengo 3 menos 1 menos 0, porque yo le taché a este, menos 1, y también me vuelve a salir 1. O sea, hagas como hagas, si hiciste bien, el número de grados de libertad te va a salir. ¿Qué me indica el número de grados de libertad? Y si vos tenés digamos, múltiples etapas, este mismo análisis se puede hacer etapa por etapa. Entonces, ¿qué te va a indicar? Te va a indicar una forma eficiente de resolver, porque vos podés empezar por la etapa que tenga el grado de libertad más bajo, alias 0, ¿verdad? Si una etapa se puede resolver, quiere decir que tiene su grado de libertad 0. Eso lo van a ver mejor en la parte de etapas múltiples. Yo puedo agarrar y escribir para este mismo problema un diagrama de flujo diferente, expresado de manera diferente. Le voy a escribir acá nada más para que tengan otro ejemplo de cómo hacer los grados de libertad. Pero acordate que me salió 1, que significa que el problema me tiene que tirar algo más para poder resolver. De hecho, que me tira, me dice, si en el aire de entrada, la parte de abajo estoy leyendo, si el aire de entrada contiene 10% mol de agua, ¿cuáles son los resultados? Ese es el dato que me servía o que me faltaba para poder agarrar y resolver el problema. Porque fíjate cómo quedan los grados de libertad en este caso. Voy a dibujarle de nuevo al condensador, voy a agarrar y hacer en negro. Entonces, ¿qué entra al condensador? Al condensador va a entrar una corriente total. A esa corriente total le voy a llamar N y voy a decir así. Ya que te contaba que el 10% era agua, o N1 le puedo llamar, 0,1 de N1 va a ser agua y 0,9 de N1 va a ser aire. O sea, yo te puedo decir, en total entra N1, pero no te voy a mostrar eso en el diagrama. Te voy a mostrar qué cosa. Que 0,1 de N1 es mol de agua por hora y 0,9 N1 es mol de aire por hora. ¿Qué más te voy a contar? Te voy a contar que el aire tiene 0,21 mol de oxígeno por mol y 0,79 mol de nitrógeno por mol. Así. Esta etapa, o sea, esta operación unitaria tiene dos salidas. Por un lado, voy a tener el N2, que ya dijimos que es el agua condensada, el agua hecha líquida, mol de agua por hora. Y además, tiene un flujo de gas que sale. En el diagrama de flujo anterior, yo les puse aparte, eso es totalmente libre. Vos le podés poner la corriente total con las fracciones o le podés poner cada flujo independiente o podés hacer un mix, que fue lo que hice acá. Yo le llamé N4 a la corriente única y exclusivamente de aire y N5 a la corriente única y exclusivamente de agua, pero en realidad la corriente gaseosa de salida no es ni N4 ni N5, sino es N4 más N5. O sea, la forma de escribir el diagrama es a conveniencia más o menos, ¿verdad? O sea, depende de cómo le ves más fácil de hacer, vos haces de una u otra manera. Acá les voy a mostrar otra forma de escribir una corriente. Voy a escribir la corriente total. A ese le voy a llamar N3. ¿Y qué pasa si le escribo N3? N3 va a ser mol por hora. Así.
Y voy a decir que N3 es una mezcla de oxígeno, nitrógeno y agua. O sea, una mezcla de los tres. No le voy a separar en mi notación al agua y al aire. Entonces voy a decir que N3 tiene una corriente de X de doble. A eso le voy a poner mol de agua por mol. Una corriente X de oxígeno. A eso le voy a llamar mol de oxígeno por mol. Algo que tienen que tener en cuenta es que en el diagrama de flujo tiene que aparecer la menor cantidad de letras posibles. ¿Por qué? Y bueno, y mientras menos letras son menos incógnitas y es menos trabajo resolver. En vez de poner xn2, que es la fracción de nitrógeno, lo que yo voy a agarrar y poner es 1 menos xw menos xo2. Porque al final es así como yo voy a terminar calculando xn2, o sea, haciendo 1 menos las otras fracciones. Entonces, así nomás le voy a escribir a los moles de nitrógeno por mol. Repito, ¿a favor de qué hago esto? Hago esto a favor de tener una incógnita menos. Simplemente eso. Así como está escrito, puedo hacer el análisis de grados de libertad. Y a ver, acuérdense que yo ya le agregué el dato del problema. También tenía las especificaciones. Me decía que N2 era el 95% del agua de entrada. O sea que va a ser el 95%, pero no de N1, porque N1 no es de mi agua de entrada, sino el 0,95 de 0,1 N1. Y además le voy a escribir que B2 era 225 litros hora. Así. Entonces, así como está, mi problema ya está totalmente definido. Ahora voy a ver si se puede resolver o no se puede resolver mediante el análisis de grados de libertad. Una vez que yo esté seguro de que se puede resolver, recién ahí voy a empezar a resolver. A ver, ¿qué te puedo contar? Análisis de grados de libertad. ¿Cuántas incógnitas tengo en el diagrama? En el diagrama tengo 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas en este caso. ¿Cuáles son mis 5 incógnitas? N1, N2, N3, y hasta ahí lo que tengo las N's. También tengo X de agua y X de oxígeno. Ahí son 5 incógnitas en total. Con respecto a los balances, está bien. El oxígeno y el nitrógeno conservan su fracción relativa a la entrada y a la salida. Pero fíjate cómo yo escribí el balance. Yo escribí el balance haciendo que el oxígeno y el nitrógeno sean un componente, o sea, sean componentes de una mezcla a la entrada, y así como está escrito, componentes de una mezcla ternaria a la salida. No estoy diciendo que agarraron y se mezclaron, se desmezclaron, etc., sino que es solamente la forma de expresar. Debido a que X de O2 no vale 0,21, porque en este caso ya hay agua, ya existe esa presencia de agua, y la fracción de nitrógeno tampoco vale 0,79, yo sí puedo decir que así como escribí para las incógnitas que escribí, los balances de oxígeno y nitrógeno son independientes. Al ser independientes, yo tengo como máximo 3 balances que puedo escribir. Indudablemente se puede escribir el balance de agua, y el balance de oxígeno y de nitrógeno en este caso se pueden escribir debido a mi notación. O sea, con el balance de oxígeno y con el balance de nitrógeno yo probablemente halle las fracciones molares, pero no en el aire, cosa que ya es conocido, sino halle las fracciones molares en N3.
Espero que eso se haya entendido. Si no, me avisan, les vuelvo a explicar. ¿Qué más? Yo tengo esta especificación de acá, lo cual me resta 1 grado de libertad, y tengo esta especificación de acá, lo cual también me resta 1 grado de libertad. En este caso tengo 0 grados de libertad, el problema se puede resolver sin inconveniente. Y bueno, ¿cómo se resuelve? Y vamos a empezar a resolver. Lo primero que puedo hacer es hallar N2 a partir de su flujo volumétrico. Yo no reservé una diapositiva más. Voy a agarrar y agregarle una diapositiva más. Entonces ahí voy a empezar a resolver. Voy a eliminar este y voy a eliminar este. Entonces, del problema anterior dijimos que... A ver... N2 se podía resolver a partir de B2. Y bueno, B2 era 225 litros por hora. Y a eso yo lo puedo transformar en flujo volumétrico. Puedo decir que el agua tiene 1 kilo por cada litro. Entonces ahí ya tengo flujo másico. Y no es mayor inconveniente operar con el peso molecular para transformar el flujo másico a flujo molar. Puedo decir que 1000 mol equivalen a 18 kilogramos. Entonces N2 me va a salir en mol hora. N2 me sale 12.500 mol de agua por hora. ¿Qué más sé? Yo sabía que de la diapositiva anterior, a ver, esta parte de acá, N2 es el 0,95 del 10% de N1. Entonces, si ya tengo N2, puedo sacar N1 fácilmente. Entonces, vamos a usar eso. Y voy a decir que N2 es el 95% del 10%, ¿verdad? Sí, de N1. Entonces acá N1 me va a salir, a ver un poco, 131.579 mol hora. Fíjate qué es lo que acabo de hallar. Yo no acabo de hallar ni el flujo inicial de agua ni el flujo inicial de aire. Yo lo que acabo de hallar es el flujo inicial total, porque yo le llamé N1 al flujo inicial total, no le llamé a un flujo individual. Dije, el 10% de N1 va a ser agua, el 90% de N1 va a ser aire. Pero bueno, N1 es mi flujo total y matemáticamente eso fue lo que acabé de hallar. Luego lo que puedo hacer es un balance de moles general. Puedo agarrar y tomar las corrientes completas. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué entra en total? En total entra nada más y nada menos que N1. ¿Qué sale en total? Por esta corriente sale N2 y por esta corriente sale N3. Entonces puedo agarrar y hacer un balance de masa general, ya que tengo N1 y N2. Entonces puedo hallar N3. A ver, puedo agarrar y decir entrada igual a salida. Entra N1, sale por un lado N2, que es el condensado, y sale por otro lado N3, que es el gas. Entonces, acá lo que yo no tengo es N3, o sea, introduciendo los valores de N1 y N2, ustedes pueden comprobar que N3 les va a salir 119.079 mol por hora. Esto del problema pedía el flujo total de gas que salía. También me pide las fracciones molares, o sea, la composición del gas de salida. Y a ver, acá lo que yo puedo hacer y lo que me está pidiendo es XW, XO2 y XN2. Entonces puedo agarrar y hacer el balance de
digamos, las especies individuales. Lo primero que puedo agarrar y balancear es el agua. A ver, voy a hacer con código de colores. ¿Dónde entra agua? El agua entra acá en 0,1N1. El agua sale acá en N2 y el agua sale acá en XW. La cantidad de agua que entra va a ser 0,1 por N1. La cantidad de agua que sale por abajo por condensado va a ser simplemente N2. Pero la cantidad que sale en la corriente gaseosa va a ser el producto, ¿verdad? De la fracción molar por el número total. O sea, lo que yo puedo escribir es que para el agua entra, voy a decir, balance de masa de agua, entra 0,1 N1 y sale por un lado N2 y sale por otro lado XW por N3. Si ustedes se fijan, casi todas las cantidades ya se tienen menos XW. Y haciendo los cálculos matemáticos, XW me sale 0,0055 mol de agua por mol. Hasta acá es matemática, ¿verdad? O sea, el último paso de hallar XW es matemática. Lo que hay que entender bien son cómo se hicieron los balances. Después, vamos por el oxígeno. El oxígeno, les pongo en rojo. A ver, ingresa única y exclusivamente con el aire acá. Y sale única y exclusivamente con el aire acá. Entonces la entrada de oxígeno va a ser 0,9N1, que era el flujo total de aire, por 0,21, que era su fracción. Y la salida va a ser X de O2, que es lo que quiero hallar, por de nuevo N3, que es el flujo molar total del gas que está saliendo. Entonces, escribiendo eso, hago el balance de moles del oxígeno. La entrada dijimos que va a ser de 0,9 N1, N1 tengo, por 0,21, y eso va a ser igual a la salida, que va a ser N3 que tengo por X de O2. Haciendo los cálculos matemáticos, X de O2 va a agarrar y me va a salir 0,2088 moles de oxígeno por mol. Y por último tengo el balance de nitrógeno. A ver, si bien, o sea, ya que me está pidiendo la fracción molar de nitrógeno, acá no tengo que pensar mucho. Lo único que voy a hacer es agarrar y restar 1 de la fracción de agua de la fracción de oxígeno. Entonces me termina saliendo 0,7857 moles de nitrógeno por mol. Y finalmente estos son los resultados del problema. A ver, ¿qué se hizo en general? Se marcó súper bien el diagrama de flujo. Se definieron y se anotó. A ver, empiezo de nuevo. Se marcó súper bien el diagrama de flujo. Se definieron además las indirectas que me tira el problema. Y luego se analizó, o sea, se procedió a hacer el análisis de grados de libertad. Las ecuaciones marcadas en el diagrama de flujo, restados de los balances independientes, restado de una indirecta más que me tiró el problema, lo del 95%, y restado de una restricción física, ¿verdad? Que es el flujo volumétrico del agua de salida. Les dejo de tarea decirme por qué no le resté como especificación lo del 90%, 10%. O sea, este dato de acá, de abajo del problema, lo que está debajo de la raya, 10% mol de agua. ¿Por qué no le resté acá? ¿Por qué no le resté en mi análisis de grados de libertad?
Siguiendo con el último problema, me dice que se destilan 10 kilos hora de una mezcla que contiene partes iguales en masa de metanol y agua. Las corrientes de producto salen por la parte inferior y superior de las columnas de destilación. Se mide la velocidad de flujo de destilado pesado y se ve que es de 6,73 kilos hora. Se analiza la corriente de destilado ligero y se encuentra que contiene 96% por peso de metanol. Por suerte, hasta ahí todo te habla de masa, fracciones másicas, flujos másicos, etc. Dibuje y marque el diagrama de flujo de proceso y haga el análisis de los grados de libertad. Calcule las fracciones másica y molar de metanol y las velocidades de flujo molar de metanol y agua en la corriente de producto pesado. Lo que yo voy a hacer es marcar el diagrama, hacer el análisis de grados de libertad y resolver el balance. Les dejo a ustedes de tarea que me respondan la pregunta B. O sea, yo no voy a responder la pregunta B, sino que a partir de los resultados que me van a salir, ustedes van a ir respondiendo lo de las fracciones y los flujos, etc. Vamos a lo importante del problema porque si no el video se extiende también ya demasiado. A ver, por lo visto es una operación de destilación. Esa parte, como ya les dije varias veces, lo que pasa acá adentro no nos interesa mucho aún. Me cuenta que ingresan 1000 kilogramos hora en total. Y me cuenta que es de partes iguales en masa de metanol y agua. O sea que voy a tener 0,5 kilogramos de metanol por kilogramo y 0,5 kilogramos de agua por kilogramo. Arriba va a salir una masa M que no me cuenta. Esto va a estar en kilos hora. Pero lo que sí me cuenta es que hay 96% en peso, o sea que hay 0,96 kilogramos de metanol por kilogramo y por balance vos sabés que hay 0,04 kilogramos de agua por kilogramo. Y está bien, en una destilación en la parte de arriba tiene que salir mucho del componente ligero y poco del componente pesado. Por la parte de abajo me cuenta el flujo másico, me cuenta que es 673 kilogramos hora y no me cuenta la composición. Entonces lo que yo voy a hacer es ponerle X y X va a ser mi fracción en peso de metanol. Esto va a estar en kilogramos de metanol por kilogramo. Y en vez de poner Y o X2, voy a agarrar y poner nomás ya 1 menos X, porque vos sabés que todo lo que no es metanol en este caso es agua. Entonces, si X tiene un valor determinado, la fracción de agua se calcula haciendo 1 menos X. Y este va a ser kilogramos de agua por kilogramos. El análisis de grados de libertad de este es uno de los más fáciles. Porque a ver, ¿cuántas incógnitas es lo que tengo? Grados de libertad. Yo tengo dos incógnitas nomás, que son M del producto ligero y X de la fracción del producto pesado. Y puedo hacer dos balances, un balance de metanol, un balance de agua. Y eso me da 0 grados de libertad. El problema se puede resolver. ¿Cómo voy a resolver los balances? Y bueno, lo primero que voy a hacer es un balance de masa general. Y yo puedo decir, ingresa en total al proceso 1000 kilogramos hora. Salen por arriba M y por abajo 673. De acá facilísimo ya me sale que M vale, a ver un poco, 327 kilogramos hora. Y luego puedo hacer el balance de masa de una de las especies. Puedo agarrar metanol o puedo agarrar agua, da lo mismo. Voy a hacer el balance de masa de metanol. Entonces, ¿qué tengo? ¿Cuánto entra de metanol? No entra 1000, pero entra el 50% de 1000. Por arriba va a salir el 96% de M, pero M ya tengo. Y por abajo va a salir el X% de 673. Haciendo el despeje matemático, X me va a quedar
0,276 kilogramos de metanol por kilogramo. Lo cual es súper lógico porque, a ver, en la parte, digamos, de abajo de una columna de destilación tiene que haber mucho del pesado. El pesado en este caso es el agua. En esta corriente de acá tiene que haber más metanol que agua. Y está bien, 96% hay. En esta corriente de acá tiene que haber más agua que metanol. Ustedes saben que la destilación es una separación por punto de ebullición. Y está bien porque hay 28% más de metanol. Yo les dejo de tarea que me resuelvan el ítem B. Lo de las fracciones mágicas, molar, etcétera, las velocidades. O sea, es más que nada trabajar con los resultados que obtuvimos acá.